que efectivamente el objeto jurídico es ese libre ejercicio, o lo que se busca proteger es ese libre ejercicio del derecho al voto. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería el objeto material? Personal. Claramente, es de carácter personal porque recae sobre la persona que va a ejercer o que va a hacer ejercicio de ese derecho universal al voto. ¿Listo? ¿Tentativa admitiría? En este caso sí podríamos hablar de una tentativa. Es decir, aquella persona que está buscando o que busca mediante maniobra engañosa, pues buscar que una persona vote de determinada manera, igualmente admite coautoría, complicidad y determinación. Listo. Ustedes me imagino que han visto la polémica que se suscitó y que ha sido pues opacada como todo en el país respecto de las cédulas y de las cédulas y de las personas falsas, ¿sí? Que pues se encontraban o que tenían la capacidad de votar, ¿sí? En este caso la capacidad de qué? De recibir unos subsidios por parte del Estado. ¿Sí recuerdan? No, señor. Sí, sí, señor, yo por ahí vi que habían unas cédulas de personas que ya habían fallecido, que aún tenían Y no que solo aparecían que fallecidos, podían recibir el... sino Ah, ya, sino ya que sé. se simulaba la existencia de otras personas, ¿sí? Sí, sí, Con señor. nombres totalmente ridículos y con números de cédula totalmente absurdos. Y que recibían esos subsidios y que también estaban inscritos como votantes ante la registraduría del Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque pues esto implica que efectivamente pueden o pudo haber algún tipo de manipulación en cualquier tipo de elección. Y eso es grave. O sea, en un Estado democrático eso es sumamente grave. Entonces, cuando hablamos de ese fraude en la inscripción de cédula, quiere decir, o versa, o o el mismo tipo penal nos va a decir que el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad o municipio distinto, diferente a donde han nacido o residan con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien inscriba su documento de cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel que haya nacido o resida con el propósito de obtener provecho para sí, ilícito para sí o para terceros. Este delito es comúnmente conocido como transhumancia, ¿sí? Es decir, trasladar a una persona para otro lado con el propósito de obtener un beneficio electoral. Por ejemplo, digamos que el alcalde, y eso es fácil de demostrar. Generalmente hay un censo electoral que debe corresponder con el censo poblacional que existe en ese municipio. Y eso es un problema, y ha sido un problema bastante interesante frente a la cancelación o la prohibición de ciertas personas para que ejerzan el derecho al voto. Por ejemplo, digamos que Samantha vive en Tunja, ¿sí? Porque estudia en Tunja, vive en Tunja, pero su lugar de residencia está en Chiquinquirá o en Ráquira, Samantha. En los dos. Bueno, aún tiene residencia en Ráquira y en Chiquinquirá. Pues lo correcto sería que pudiera votar en cualquier lado. Porque, por ejemplo, digamos, si yo tengo negocios acá, digo, en Barbosa, vivo en Tunja, mi residencia está en Tunja, pero trabajo en Duitama, pues en cualquiera de los dos yo considero que podría votar,
¿sí? Tiene algún tipo de interés en cualquier lugar. Cosa distinta sería que, por ejemplo, un amigo se lanza a la alcaldía de Boyacá y lleva 100 amigos de Tunja para que voten por él Para allá. que vayan por él allá, sí. Efectivamente, no hay ningún tipo de vínculo o de relación entre esas personas que van para Boyacá a votar, ¿sí? Y las personas, no hay ningún vínculo entre ellos y el municipio, ¿sí? Lo cual sí deviene o lo cual sí vislumbra pues la existencia de delitos de carácter electoral. ¿Por qué? Porque va a sobrepasar pues esos límites eh, poblacionales o de ese censo electoral en ese municipio. Pues había en Colombia municipios que en elecciones votaban casi el 300% de la población electoral. Y pues esa gente elige y se va, porque efectivamente no tienen ningún tipo de interés en las elecciones de ese municipio, lo cual resulta siendo sumamente grave y engañoso para los certámenes democráticos. ¿Sí me hago entender? Entonces Ujú. eso es evidente. Y en Colombia, pues si no existiera el tipo penal, bueno, aunque hay tipos penales que ni siquiera, que existen en Colombia y que ni siquiera tienen la posibilidad de considerarse que tienen algún grado de lesividad, ¿sí? Porque pues es muy complicado y muy difícil eh, aplicarlos. Listo. En ese sentido, pues vamos a decir que es un tipo penal de resultado objetivo. ¿Y es cuál? ¿Cuál sería ese resultado? Pues efectivamente beneficiar o perjudicar algún tipo de candidato o algún tipo de elección popular a través de ese traslado de personas o esa inscripción de cédulas por parte de las personas para que voten en un lugar donde no tienen ningún tipo de interés. Es un tipo penal de peligro. No hablamos de lesión, sino de peligro porque sí pone en riesgo esos mecanismos o la transparencia de esos mecanismos de participación democrática. Es de ejecución instantánea. Es de carácter principal y de carácter pluriofensivo, es decir, va a afectar varios bienes jurídicos. Dentro de los elementos normativos, vamos a decir que debe ser mediante un medio indebido, ¿sí? Que recaiga sobre personas habilitadas para votar, es decir, que la persona que radica su cédula está efectivamente o tiene efectivamente la posibilidad de, de ejercer el voto o el derecho al voto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo ir a buscar e inscribir una cédula de una persona que no tiene esa capacidad o que no tiene cédula. ¿Listo? Que se realice la inscripción electoral y que verse sobre mecanismos de participación democrática o vaya dirigida esa inscripción de cédulas a efectivamente la participación en alguna circunstancia relacionada con esos mecanismos de participación. El sujeto activo pues va a ser indeterminado de carácter singular con el agravante cuando la conducta se realice de manera por un servidor público, o sea, adelantada por un servidor público. El sujeto pasivo es el Estado, evidentemente, en este caso sí sería el Estado, porque no se busca constreñir al sufragante, sino lo que se busca es beneficiarlo a través de la utilización de esos medios o esos mecanismos de participación democrática o los derechos o las reglas de las elecciones. El verbo rector es simple y es ¿cuál? El hecho de obtener, sería obtener ¿qué? Obtener ventaja, que también sería el elemento subjetivo en unas elecciones. Es decir, el verbo rector es obtener la ventaja. Es decir, lograr la inscripción de las cédulas para la obtención de ese beneficio de carácter electoral. ¿Listo? Ojo, el objeto jurídico, ¿cuál va a ser?
la legalidad de la composición del censo electoral. Hablamos de un censo electoral. Es decir, que con la conducta se busca proteger la existencia legítima de ese censo electoral. ¿Vas a decir algo, Samantha? No, no, señor. Listo. El objeto material, entonces, ¿cuál sería? ¿Sobre quién recae la conducta? Fenomenológico, ¿Por qué? porque recae sobre la inscripción. Efectivamente, exactamente, recae sobre ese proceso jurídico que sería la inscripción de las cédulas. ¿Listo? ¿Admitiría tentativa? Sí, existe la tentativa de transhumancia, que se llamaría así vulgarmente o comúnmente se conoce como el delito de transhumancia. Es el traslado de personas para que ejecuten las conductas, eh, perdón, la elección popular. Hablamos de un objeto o una finalidad específica o elemento subjetivo del tipo, sí, claramente la obtención de ventaja en un certamen de elección popular. ¿Sí? Exactamente sería ese. Hay un tipo penal adicional, pues que no voy a entrar a profundizar, pero sí me gustaría que lo tuviéramos como referencia, que es la elección indebida de candidatos. Cuando usted se presenta a un cargo de elección popular, pues debe asumir o debe tener la posibilidad, o sea, más bien, debe asumir ese cargo o esa postulación con responsabilidad. Y esa responsabilidad de la postulación es que usted la realice sin que medie ningún impedimento o algún tipo de inhabilidad para ejercer ese cargo. ¿Sí? Porque usted más que quien debe saber que no tiene la posibilidad de acceso a esto y efectivamente va en detrimento de todo lo que trae consigo, pues esos cargos de elección popular o esos certámenes electorales, bien sea desgaste de carácter judicial, perdón, logístico, judicial también incurrirá, de carácter administrativo, porque el hecho de elegir a un candidato que va a terminar siendo suspendido, pues en últimas constituye y se va a evidenciar pues la existencia de pues ciertas circunstancias que van a resultar sumamente gravosas para la obtención de esos resultados electorales. Listo. Entonces, va a decir lo siguiente, el que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 200 a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Discúlpenme un segundito, voy a tomarme una pasada, tengo un dolor de cabeza tenaz, creo que me va a dar gripa, entonces ya vengo, no me demoro.
Listo. Entonces veníamos diciendo que pues efectivamente el hecho de que una persona que no tiene o que está inhabilitado para realizar la votación, o bueno, para participar en ese certamen, se postule, pues definitivamente va a constituir o a la larga va a ser un desgaste para esos procesos electorales. ¿Sí? Ahora, pues básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Que efectivamente tiene que existir una sanción de carácter judicial, administrativo o disciplinario que le impida a esa persona participar de esos certámenes electorales. Que básicamente, no sé a quién, creo que fue una senadora o una alcaldesa que participó en política, bueno, que tenía una sanción de carácter disciplinario y terminó siendo elegida, y eso creo que fue en la costa, y en últimas, pues, ¿qué resultó? Que tuvieron que separarla del cargo porque existía esa inhabilidad y adicionalmente, pues, quedó vinculada al proceso penal por esta conducta. Básicamente, estos delitos nuevos aparecen con la modificación de la ley 1864 del 2017, que adiciona algunos tipos penales o algunas conductas relacionadas con eh, conductas de carácter electoral. Artículo 390. Corrupción al sufragante. El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular en favor de un tercero, a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, votación en determinado sentido. En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa y el dinero, la dádiva, el contrato o el beneficio o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero. La pena aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por servidor público. La pena aumentará de la mitad al doble cuando la promesa, pago o entrega del dinero o beneficios dádivas medien de recursos públicos. Pues compañeros, este tipo penal también tiene una incidencia sumamente importante dentro del desarrollo pues político electoral de Colombia, ¿sí? El hecho de que por lo menos su contrato de prestación de servicios con alguna entidad gubernamental, bien sea o alguna entidad territorial, esté determinado por la elección o por quien vote usted o por quien reúna para votar, pues es sumamente grave. Muchos amigos míos en varias elecciones pues terminan haciendo una lista de las personas que van a votar por determinado candidato. Y esa lista pues depende de su continuidad o su contrato para el periodo que viene. Y eso es sumamente grave. O sea, a mí me parece eso tenaz, ¿sí? Que figuras, por ejemplo, como el contrato de prestación de servicios sean utilizadas como medio de presión para que una persona vote. O no, más bien eh, no de presión, sino para corromper la elección o la libertad de la persona para elegir a determinado candidato. ¿Sí? Pues eso es sumamente grave. Igualmente el hecho de recibir el dinero. Podríamos hablar de una conducta de resultado cuando efectivamente se obtiene la elección de esa persona o cuando se busca, más bien, no la elección, sino la votación por esa persona. Y cuando es de mera conducta es solo con el hecho del ofrecimiento y la persona lo reciba. Entonces ya se perfeccionaría ahí el delito. ¿Sí me hago entender? Entonces podemos hablar de, en ese sentido, la existencia del resultado.
¿Listo? Hablamos de un tipo penal de lesión. Efectivamente, se lesiona o se vulnera el bien jurídico de la preservación de los derechos electorales, ¿sí? Más bien es la preservación de los derechos electorales. ¿Por qué? Porque si bien no hay una presión como en el tipo penal anterior, sí hay un ofrecimiento de una dádiva que va a permitir o que va direccionada o que va o que tiene como objeto pues la obtención de un voto o del sufragio de determinada manera. ¿Listo? Hablamos de un tipo penal de ejecución instantánea, de carácter pluriofensivo y de carácter bilateral. ¿Por qué? Porque hablamos de la bilateralidad en este delito o en este tipo penal, porque se requiere tanto de quien ofrezca como de quien acepte, ¿sí? Esa corrupción o esa dádiva a cambio del voto. O, por ejemplo, la obtención del contrato. Entonces, si usted vota por mí, pues yo le otorgo contrato y yo, o, por ejemplo, yo acepto una promesa remuneratoria, ¿sí? O la dádiva con el propósito de que usted vote por un candidato que yo quiero. Como elementos normativos, al igual que en los anteriores, pues se requiera que recaiga la conducta sobre un extranjero habilitado para votar o sobre aquel que tenga o aquel ciudadano que tenga la capacidad de hacerlo y que esa elección pues sea con el objeto de beneficiar a un partido político, a un determinado candidato, el voto en blanco o abstenerse de ir a votar o efectivamente que recaiga sobre todos esos mecanismos de participación democrática. Listo. El sujeto activo, ¿quién vendría siendo? Indeterminado. Pero cuando hablamos de una bilateralidad, entonces puede ser tanto sujeto activo quien ofrece como quien recibe. Si me hago entender, son sujetos activos, es decir, hay una correlación de responsabilidades y de responsabilidad penal acá. ¿Sí? Tanto quien acepta como quien recibe, pues son susceptibles de la sanción penal. Y efectivamente existe una cualificación o una calificación jurídica cuando, o una determinación jurídica cuando quien ejecuta la conducta es un servidor público. ¿El sujeto pasivo quién va a ser? Pues el Estado. No la persona que recibe la dádiva, sino el Estado. ¿Sí me hago entender? Ujú. El verbo rector va a ser compuesto alternativo y surge de prometer, pagar o alterar, perdón, prometer, pagar o entregar, cuando hablamos de la persona que hace el ofrecimiento. ¿Sí? Aquí hablemoslo como sujeto corruptor. Es decir, el sujeto corruptor es quien hace ese ofrecimiento, si me hago entender, para que una persona vote de determinada manera. Y el otro sujeto es el sujeto corrompido, ¿sí? Quien acepta, es decir, el verbo, la conducta o el verbo rector de él es aceptar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le digo a Samantha que le doy tanta plata porque vote por determinado candidato o una vez haya votado por determinado candidato, pues yo le entrego el dinero. Aquí ya hablaríamos de quién es y Samantha acepta. Pues yo soy el corruptor porque le estoy entregando, le estoy prometiendo, le voy a pagar por el voto. Y el sujeto corrompido sería Samantha. ¿Por qué? Porque ella es quien ha aceptado, ¿sí? Dejar de lado su libertad de elección para estar sometida a una circunstancia donde efectivamente va a resultar siendo más pues, perjudicial para la democracia del Estado. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí. Listo. El objeto jurídico, como ya lo habíamos dicho, es la preservación de los derechos electorales. Es decir, que la persona que va a hacer o que va a hacer ejercicio democrático del voto, pues lo haga con la mayor liberalidad o la mayor libertad posible. ¿Sí? Es decir, que no esté coaccionada o no esté condicionada por ninguna circunstancia. ¿Listo? El objeto jurídico, bueno, el objeto material, ¿cuál sería? Personal. Efectivamente, podríamos hablar que es de carácter personal y es de carácter correlativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca es persuadir a una persona para que vote de determinada manera.
e incluso también es fenomenológico porque versa sobre qué, sobre el voto, ¿sí? O sobre ese ejercicio, efectivamente. ¿Listo? ¿Admitiría tentativa? Sí, efectivamente admite tentativa. No sé si ustedes han visto en los videos en la costa la gente ofreciendo dinero y que antes de ofrecer pues son detenidos. Pues podríamos hablar de la existencia de la tentativa. ¿Puede hablar de coautoría? Sí, varias personas son las que ejercen tal circunstancia o tal hecho. Y adicionalmente podríamos hablar de una complicidad o una determinación. ¿Listo? Pues determinación, por ejemplo, con el hecho de Aida Merlano. Creo que es el claro ejemplo de la compra de votos. Sí saben cuál es el caso de Aida Merlano, ¿no? Sí. Solo vino Samantha a clase y Lina. O sea, la idea es que ustedes medio participen y hablen algo, porque esta vaina entonces se convierte en un monólogo ahí todo absurdo. Y yo sé que Vale, vale, es la profe. mañana y está haciendo frío, pero pues si ustedes hablan y critican la gran mayoría de estudiantes la educación virtual, pero es que la educación virtual no es que el profesor solo se pare a hablar acá. ¿Sí? No tendría sentido. La idea es que ustedes participen porque en últimas ustedes son los que están pagando. Esto yo me lo sé o lo busco en el código y lo interpreto. Pero la idea es que ustedes participen, o sea, no, la virtualidad exige de parte y parte, entonces muchos hablan, ay, que no, que es que la virtualidad, que no sé qué, pero pues hay que participar, o sea, la vida de esto se la entregan son ustedes, y solo han participado 2 personas y eventualmente el día de hoy Harold. Harold participó mucho en la clase anterior, igual que Lina, que Esperanza y que Samantha, y excepcionalmente uno que otro. Pero pues la idea es que ustedes participen porque si no, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo no les voy a decir, no, les voy a dar un puntico por participar, porque es que no es el hecho, ¿sí? Que muchos lo utilizan como estrategia para que participen. Sí, en mi concepto no, porque es que el hecho de que usted participe en una clase no debe ser un motivo de premio, sino es un motivo de crecimiento académico. O sea, yo no sé por qué todo el mundo nos enseñaron que para hacer algo, entonces si te portas bien, te compro tal cosa, o si te comes tal cosa, te compro tal cosa, y desde pequeños nos han enseñado así, que todo lo tenemos que hacer bajo una condición o condicionados por algo, y pues las cosas no son así, ¿sí? Pues la idea sí es invitarlos a que participen porque entonces esto se vuelve re absurdo. O sea, yo hable y hable y hable y hable y ustedes, es fácil dejar la cámara apagada, eh, el micrófono apagado y me voy a dormir. Igual no voy a participar. Sí, o sea, la verdad no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque si yo hable y hable y pues ustedes pueden ir, estoy yo hablando y no solo es el hecho, o sea, están de cuerpo presente, entre comillas, y de mente ausente, porque pueden estar mirando el celular o mirando televisión o estar desayunando. Entonces, pues en últimas, es como que no tiene ningún sentido que las cosas se hagan así. ¿Sí? Entonces sí los invito a que participen porque lo que les digo, se vuelve un monólogo y esto se vuelve fastidioso. Entonces yo solo es hablándole, pues básicamente entonces para eso yo les hago un video en YouTube y mírenlo. Y yo lo puedo hacer a cualquier hora, entonces yo también me podría levantar tarde. Entonces no es el sentido de las cosas. ¿Sí? Ahora, esto va a continuar por un largo tiempo. Ustedes no crean que esto se va a acabar el 11 porque cada vez están prorrogando mucho más. Bueno, están prorrogando más el tiempo. Entonces eso es un indicativo de que esto va para largo. Entonces, ustedes pues ya verán qué es lo que quieren. ¿Listo? Entonces hablábamos de que el elemento subjetivo, el componente subjetivo efectivamente va a ser que se vote o que se haga el sufragio por determinado candidato. ¿Listo? Dentro del artículo 390, pues vamos a hablar del tráfico de votos, que tiene mucho de relación con este artículo y que fue agregado por la ley 1864 del 2017. Y va a decir lo siguiente. El que ofrezca los votos para un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva
con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto a favor de determinado candidato, partido o corriente política, voten en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido en un plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 400 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Entonces habíamos tocado el tema de Aida Merlano. Pues, ¿qué sucedió con Aida Merlano? Pues que esta señora cogió y tenía en su casa, pues, bastante suma de dinero, la cual iba a ser destinada ¿a qué? Pues a la compra de votos para la elección o para que sea, o para ser elegida como senadora de la República. Pues efectivamente esta vieja empieza a prender su ventilador y en su ventilador pues se desata que había grandes clanes electorales de la costa involucrados en esta compra de votos. Pues aquí manifiestamente se encuentra la existencia de este tipo penal, ¿sí? Lo mismo lo que sucedió con María Fernanda Cabal. Entonces ahí sí aplica la frase de Orwell de que todos los animales somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eso es lo que sucede aquí en Colombia con ese tipo de circunstancias. Pues a unos sí lo sancionaron y a otros, pues evidentemente no. ¿Listo? Voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano o a un extranjero inhabilitado para votar o vote más de una vez o sin el derecho consigne voto en elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acá podemos encontrar también el concurso de conductas punibles o podemos encontrarlo relacionado con la suplantación personal, ¿sí? Es decir, hacerme valer o demostrar que yo soy una persona que efectivamente no soy. ¿Sí me hago entender? Ahí Sí. claramente se manifiesta y se desarrolla. O sea, hacerme pasar por una persona que no soy con la obtención, pero pues con la limitante o más bien bajo el contexto de que se realice en una elección popular. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de un tipo penal de resultado, y es que esta persona efectivamente se suplanta o se hace pasar por otra persona o vota varias veces, que también sucede. Y uno diría, pero ¿cómo? Si está en el registro de cédulas, pero todo ese tipo de cosas suceden aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de un tipo penal de Profe, resultado, señora. pero digamos en ese de vota varias veces también incurrirían en algún delito los de la mesa donde uno vota. Quizás también, por ejemplo, en el artículo 392 está el favorecimiento para el voto fraudulento. Entonces, es la persona que permita que ese ciudadano sea suplantado. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí podríamos hablar que existe una responsabilidad por parte de la persona que está en la mesa destinada a hacerle control o evitar tal circunstancia. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a decir lo siguiente, que hablamos de un tipo penal de resultado, es un tipo penal de lesión, efectivamente, de ejecución instantánea, de carácter compuesto y pluriofensivo. ¿Listo? Hablamos de que pues, los elementos normativos van a ser los siguientes, los mismos, perdón, que hemos venido señalando, que sea un ciudadano nacional o extranjero que está habilitado para votar. En este caso sería que se suplante. ¿El sujeto activo quién es? Pues es indeterminado, puede ser cualquier persona la que desarrolle y ejecute esa conducta punible. ¿El sujeto pasivo es quién? Pues tenemos dos. ¿Cuáles serían? La persona que se suplanta y el Estado. Sí, El Estado. sí, claramente. La persona que es suplantada y el Estado. Esas dos serían los dos sujetos pasivos de la conducta. El verbo rector es el hecho de suplantar, ¿sí? Y votar. Son dos verbos. El hecho de suplantar y votar. Como elementos descriptivos de modo, pues vamos a decir que esa suplantación
bueno, o más bien que ese voto se consigne de manera múltiple, es decir, de carácter ilegal. Usted solo puede votar una vez, pero sucede que entonces en varias mesas, con varias cédulas, las personas votan. No sé si ustedes han leído alguna vez a Edgar Allan Poe. Pues Edgar Allan Poe, dentro de su trágica muerte, que hace parte también del mito que se crea alrededor del autor, pues ¿qué sucede con Edgar Allan Poe? Pues el man tenía una enfermedad que se llamaba delirium tremens, que, que surge por el alcoholismo. El man era alcohólico, creo que también era adicto a algunas sustancias psicoactivas. Y el man aparece en Boston, manera de Boston, y aparece inconsciente, semi-inconsciente, delirando, maltrajeado, botado en la calle, lo llevan al hospital y finalmente muere. Pues una de las tesis que se habla de la muerte de Edgar Allan Poe es que el tipo, dentro de su estado de inconsciencia debido a lo que consumía, pues fue captado por un grupo de personas que se encargaban de llevar a otras personas a votar. Entonces lo que hacían era hacerles distintos peinados, ponerles distinta ropa y afeitarlos, dejarles la barba o hacerles distintos cortes de barba, de bigote, para que las personas votaran. Y es decir, que votaban varias veces por el mismo. No sé si ustedes han visto una película que se llama Pandillas de Nueva York. No. No. No, no. Pues es ultra recomendada, es muy buena. No, no está en Netflix, pero si ahorita tienen la posibilidad de buscarla y verla, es muy, muy buena. Y hay, hay un momento donde van a elegir como el alcalde de las cinco, no me acuerdo si es 5 esquinas que llaman allá en la película, y van a elegirlo y hacen ese suplantación, o sea, varias veces, o sea, varias personas votan varias veces dentro de una elección con el objeto de que su candidato quede elegido. Pues ese es el claro ejemplo de lo que podemos hablar de voto fraudulento. Cuando hablamos de ese voto fraudulento, pues obviamente el objeto jurídico va a ser la veracidad del sufragante, es decir, la veracidad del contenido o de ese censo electoral propio de las elecciones, ¿sí? Al igual que la igualdad individual en el derecho al sufragio, es decir, que yo pueda ejercer, al igual que los otros, mi derecho al sufragio sin ser suplantado por nadie. Surgen circunstancias donde la gente va a votar, llega a la mesa y ya están registrados como votantes. Entonces, aquí podríamos hablar de esa comisión de ese delito. ¿Sí? El objeto jurídico, ¿cuál sería? Perdón, el objeto material, ¿cuál sería? Primero sería de carácter personal. ¿Por qué? Por el hecho de suplantar la identidad de otra persona. Y sería fenomenológico, ¿por qué? Por el voto. Recae sobre el Claramente, voto. por el voto de esa persona que ha sido suplantada. Listo. ¿Hablaríamos de tentativa? Sí, digamos que yo voy a la mesa con una cédula que no es mía y preciso llega esa persona a la cual estoy suplantando. Efectivamente, aquí hablaríamos de la existencia de una tentativa. Listo. ¿Hablaríamos de coparticipación? Sí, admite determinación y complicidad. Elementos subjetivos, no me va a decir cuáles son específicamente. ¿O sí? Mm, No, aquí no dice. No. No dice que sea para beneficiar a un candidato ni nada de eso. Entonces, no existiría un elemento subjetivo de la conducta. ¿Listo? Listo. Ahora sí, favorecimiento de voto fraudulento. El